Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com. Bienvenidos al noticiario latinoamericano de prevención de fraude, gestión de riesgos y prevención de lavado de dinero. El día de hoy tenemos noticias interesantes que vamos a comentar con ustedes, algunas de ellas referentes a tipologías que están siendo investigadas a nivel internacional sobre noticias que se han dado en las últimas semanas y que, bueno, trataremos de dar una opinión acerca de qué es lo que está pasando y hacia dónde está corriendo este tipo de noticias. Y vamos a iniciar. La primera es el hecho de que en Colombia se está haciendo una investigación referente al lavado de dinero. El lavado de dinero que está dando ahorita en Colombia es el tema del uso del oro como un medio para lavado de recursos provenientes de actividades ilícitas, básicamente el tema del narcotráfico. Y aquí la noticia tiene que ver con operaciones que se están realizando a nivel internacional, en donde existen ya una gran red de negocios que están comprando oro, pedacería, operaciones de prendas de oro que están ofreciendo una cantidad de dinero importante. Por ejemplo, en países como México, en países como Guatemala, ya existen una cantidad muy importante de negocios que se dedican a la compra de oro y directamente a la compra, ya no tanto como procesos de garantía prendaria o de créditos prendarios como los Montepío, sino que ahora ya se dedican directamente a la compra del activo, del oro. ¿Y cómo está sucediendo esto? Bueno, pues resulta que los lavadores están comprando el oro en otras partes del mundo y principalmente de Ecuador, de Perú, en caso de Italia y algunas operaciones inclusive con México y Centroamérica. Están llegando grandes cantidades del metal precioso a Colombia mediante contrabando con sus fronteras, y una vez que se encuentra dentro de Colombia, lo que está sucediendo es que están declarando como que están teniendo hallazgos o está explotando una gran cantidad de oro en el área de la zona de explotación mineral de Colombia, y esto está siendo utilizado como una justificación para que los lavadores pongan como si estuvieran exportando esa cantidad de oro. El tema es que pues realmente en la documentación interna de Colombia no se ha podido justificar el hecho de estos hallazgos desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de explotación. No se puede tener la cantidad de oro que se está manejando en el mercado que tenga un origen lícito. Entonces la justificación es que obviamente está entrando por otros mercados, está entrando por otros medios este bien a la economía colombiana, y una vez que está dentro de Colombia, bueno, pues los lavadores están ofreciendo o están poniendo como que este oro se está exportando a otras partes del mundo, entre ellos países como Estados Unidos, como México, para efectos de joyería. Y una vez que se hace la exportación, obviamente están recuperando efectivo y tienen la justificación para hacer transferencias de grandes cantidades de los países del norte hacia el país colombiano. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, obviamente va a empezar a haber una mayor restricción. Ya en los noticieros anteriores habíamos platicado de que la tipología del oro iba a ser una tipología que cobrara importancia dentro de las operaciones internacionales. Ya está sucediendo, ya lo vemos como una noticia importante. Y bueno, habrá que ver cómo los países empiezan a hacer un reforzamiento de sus procesos de seguimiento y monitoreo, ahora también de actividades mineras, debido a que se está utilizando esta tipología para transitar o provocar el tránsito de grandes cantidades de recursos económicos de un país a otro, justificando la explotación del metal áureo. Entonces, pues bueno, hay que estar pendientes de estas noticias y sobre todo que ustedes en su país, en su localidad, se den cuenta qué tanto este negocio está floreciendo o qué tanto se ha incrementado el proceso de compra de oro en sus localidades, y obviamente pues esto tendrá que poner un especial cuidado a quien está realizando este tipo de operaciones, y tendrán que ponerle un monitoreo más estricto de sus operaciones, porque pues ya es una tipología de lavado de dinero.
Continuamos con nuestra siguiente noticia. En otra noticia, encontramos ahora que existe una ciberguerra, una guerra cibernética entre Estados Unidos y China, y esto se está ocasionando por temas de seguridad de la información, del manejo de lo que hemos nosotros venido platicando reiteradamente en lo que son los ciberataques, con intereses no necesariamente claros o transparentes. Algunos hackers se han dedicado a obtener información de fuentes gubernamentales, inclusive de áreas de gobierno que se dedican al control de marcas y patentes, y han robado información delicada referente a algunos inventos o algunas marcas, algunas patentes que se han registrado en Estados Unidos y que China se ha empezado a dar una explotación. Aquí el problema es que muchas veces las organizaciones internacionales o bien las empresas multinacionales que tienen operaciones en China han sido blanco de este tipo de ataques, de ciberataques, pero como el hecho de poner una queja a nivel internacional o bien realizar una operación judicial contra el gobierno chino por falta de acciones legales o judiciales en contra de los hackers, pues es muy complicado que esto pudiera redituar en un esfuerzo real por parte de las empresas en recuperar o mantener su información como un bien o una propiedad intelectual. De la misma, los hackers se están dedicando ahora a robar información, han llegado a hackear temas de plantas nucleares, temas de seguridad nacional, temas de arsenales bélicos, y bueno, esto puede detonar algún tipo de temas de seguridad nacional e inclusive derivar en altercados diplomáticos entre los países. Los dos principales países que están en este momento metidos en esta ciberguerra, pues es obviamente Estados Unidos y China. El problema es que los hackers, ¿cómo le vamos a poder encontrar de dónde proviene un ataque de un hacker si precisamente su modus operandi es ocultar el origen del ataque, es esconderse dentro de las redes? Hay inclusive en algunas capacitaciones internacionales que dan ACAMS, FIBA, en términos de delitos financieros, se está ya teniendo una especial capacitación acerca del cómo están operando estos grupos cibernéticos en hacer actos delictivos y por ende que las operaciones que llevan a cabo puedan ser sujetas de lavado de dinero. Y podemos encontrar dentro de esta operativa, por ejemplo, el hecho de que existen, cuando se roban las bases de datos de las tarjetas de crédito, se están comercializando en países como Bielorrusia, como Kazajistán, en donde los países, algunos países bálticos, están empezando a ofrecer estas bases de datos para efectos de robo de identidad y hacer operaciones. Entonces, inclusive te dicen, ok, ¿quieres comprar algún bien? ¿De cuánto es el monto? Yo te paso la información de la tarjeta de crédito, pero tú me vas a depositar a mi cuenta el 10% sobre el monto total de la operación que vayas a realizar. Entonces, grupos delictivos que se dedican a la estafa y al manejo de información están haciendo este tipo de operaciones para efectos de hacer grandes compras de bienes, de productos, de servicios vía internet, y que después, aunque el propietario real pueda demostrar que fue efectos de un fraude, pues quienes están asumiendo este costo del ciberataque son las propias instituciones financieras, porque en términos legales en muchos de los países existe la obligación y la protección del usuario del servicio financiero, como el caso en México, en donde si el usuario demanda que la operación no fue realizada por él, aunque sea con sus datos, existe un seguro de protección, inclusive pueden tener un aspecto jurídico o una demanda judicial en contra de la propia intermediario financiero, que obviamente va a redundar en una pérdida de la misma. Entonces, ¿qué tanto la organización está estableciendo mecanismos para protegerse en contra de estos ciberataques? Pues no es un tema solamente de países, es un tema de empresas, de intermediarios financieros, de la protección de la información en posesión de los mismos. Todo este mecanismo de cómo garantizar la seguridad de la información, pues es un tema muy delicado. Esperemos que las organizaciones en el mundo cada vez más tengan un mecanismo de defensa ante este tipo de ataques, pero el costo que conlleva implementar un modelo de seguridad en la informática, pues es muy grande. Y un tema importante también aquí a tratar es el lenguaje. Cómo identificar las operaciones que están realizando, si mi cliente es, por ejemplo, coreano, es japonés, o habla el mandarín, y bueno, en política que conoce a tu cliente, lo llena en japonés. Bueno, pues a lo mejor en los países de Latinoamérica pudiera haber algún experto dentro de la propia organización para identificar eso, pero
¿Estamos preparados para este tipo de situaciones? ¿Estamos preparados para manejar información dentro del proceso de globalización? ¿O nuestra organización tiene ciertas debilidades en el proceso de conocer a tu cliente ante mecanismos, por ejemplo, de idiomas árabes o de idiomas como el mandarín, en donde la tipografía inclusive del cómo se llena la política del conoce a tu cliente puede estar afectada por estas condiciones diferentes de lenguaje? El ciberataque, que es el tema que nos ocupa prioritariamente, no solamente tiene que ver con el tema de seguridad nacional, tiene que ver con la seguridad de tu institución. ¿Cómo vas a establecer mecanismos para garantizar la seguridad de la misma? ¿Cómo vas a garantizar que tu esquema de monitoreo en temas de prevención de lavado de dinero no haya sido hackeado o no sea conocido por alguien más, o inclusive que alguien con un interés pueda entrar a tu base de datos y borrar las operaciones que realizó ese cliente con el fin de no ser sujeto de reporte? ¿Estamos realmente monitoreando este tipo de operaciones? ¿Estamos preparados para evitar que suceda? Es una información que debemos de tomar en cuenta y bueno, invitarlos a que vayan a nuestros puntos de análisis y opinión de las sesiones anteriores que hemos tenido, y ahí van a encontrar información referente al tema de los ciberataques y cómo proteger a su organización de temas delicados que obviamente preocupan en la actualidad. Bueno, entonces, en esta noticia referente al ciberataque y la guerra entre Estados Unidos y China, ya estamos hablando de montos importantes de recursos que pudieran ser sujetos del robo de secretos industriales. Estamos hablando de que solamente en la última dato proporcionado, estamos hablando de 300,000 millones de euros. Ya estamos hablando de montos importantes, 300,000 millones de euros, que pudieran ser la utilidad de los grupos delictivos por estar haciendo operaciones en ciberataques. Y obviamente esto conlleva también el tema del ejército chino, que estaría tomando posiciones realmente hacia una posición para defenderse de un ciberataque, una ciberguerra. Y Estados Unidos, obviamente, pues en tema de tecnología y de inteligencia, pues están tratando de hacer lo propio. Pero, bueno, pues son las dos principales economías del mundo y son aquellas que están sujetas a ciberataques. Habrá que ver cómo es que se defienden de esta nueva posición de riesgo en sus operaciones. Continuamos. Marco Antonio Delgado, un abogado mexicano, está siendo acusado en Estados Unidos en un juzgado del Paso, Texas, acerca de cargos de lavado de dinero por 600 millones de dólares. Este abogado está siendo también acusado por un fraude de 32 millones de dólares contra la Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, una de las acusaciones también que están dándole a este abogado que está siendo enjuiciado en Estados Unidos es acerca de que colaboró con el cártel del Milenio para lavar 600 millones de dólares. Todo esto tiene que ver con una empresa, compañía que tiene su lugar en negocios que estaban realizando con Comisión Federal de Electricidad, inclusive tenía un contrato para proveer equipo para la planta termosolar de Agua Prieta 2, en donde una empresa que se denomina FGG Enterprise Limited estaba realizando operaciones para este tipo de negocios y de instalaciones para la Comisión Federal de Electricidad. Delgado firmó un contrato en el 2010 con la Comisión Federal de Electricidad para llevar a cabo una operación de 121 millones de dólares para proveer de turbinas de generación eléctrica y darles mantenimiento. Sin embargo, se encontró que dentro del proceso se habían hecho esquemas de dólares y depósitos de dólares con algunas de sus negocios, en donde, por ejemplo, la comisión había depositado 20 millones de dólares el 8 de marzo de 2010 y el 6 de julio de ese mismo año se realiza un segundo depósito por 12 millones de dólares. La acusación que le están haciendo a Delgado incluye otros 17 cargos referentes a la forma de cómo utilizaron cuentas en las Islas Turcas y Caicos para su enriquecimiento personal. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Hacía justificaciones y después desviaba recursos a una cuenta personal para efectos de evadir el pago de impuestos y hacer una serie de obligaciones de cumplimiento con la legislación. Recordar que una de las cosas por las cuales se puede originar el recurso de lavado de dinero no solamente es el narcotráfico. Recuerden que el fraude, el de defraudación fiscal, el tema de evasión fiscal, es un delito precedente de lavado de dinero. Y que en estos casos, como el caso del ciudadano Delgado, estamos hablando de un fraude contra la Comisión Federal de Electricidad por operaciones en donde se desviaron recursos de un negocio lícito para un beneficio personal. Ahora,
La obligación de demostrar el origen del recurso, en el caso de la legislación mexicana, está a cargo de la acusante, en este caso el Ministerio Público, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y tiene que demostrar que efectivamente el recurso que está haciendo en su cuenta fue desviado de una operación lícita y que tiene un beneficio personal con la intención de ocultar o engañar en este caso, el aspecto tributario para evadir el pago del impuesto. Todo esto está a cargo del gobierno. Sin embargo, en Estados Unidos hay otros conceptos legales y otros preceptos legales que pasan por el concepto de que tú como acusado tienes que demostrar el origen lícito del recurso. Entonces, la carga probatoria, al igual que en Colombia, es una carga probatoria que tienes que demostrar tú como acusado. Aquí el tema es que Estados Unidos, en el proceso de inteligencia, sí cuenta con una información adicional que pudiera llevarlos a determinar que el origen del recurso es lícito o no. Entonces, el simple hecho que tu cuenta haya pasado por un paraíso fiscal o que haya pasado por una cuenta de alto riesgo, pues levanta los indicativos de que puedes estar haciendo algún tipo de operación con recursos de procedencia ilícita. Entonces, el cargo que está llevando a cabo a este abogado en El Paso, Texas, también está hablando acerca de transferencias que se estuvieran llevando a cabo a su cuenta personal entre cantidades que van entre los 75 y los $200,000. Delgado podría ser sentenciado a una cadena de prisión o una sentencia de prisión de hasta 20 años. Las autoridades federales solicitaron al juez que está en El Paso, Texas, el decomiso de $2.5 millones y una residencia que tiene así como muebles y 2 vehículos. Los $2,5 millones son en efectivo. Entonces, bueno, pues estamos hablando de una operativa que evidentemente ya el hecho de hablar de efectivo, estamos hablando de que pues, no pasó por ninguna institución financiera y que obviamente de lo que se trata es de ocultar el origen del recurso. Entonces, de acuerdo a esta situación, a este tema, Marco Antonio Delgado está siendo acusado en esos términos. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues entonces lo que va a pasar es que este juicio pudiera detonar y llevar a juicio también ante las autoridades norteamericanas, no solamente a esta persona que está siendo acusada de la evasión de impuestos o de lavado de dinero por tema de evasión de impuestos, sino también a aquellas personas que participaron desde la Comisión Federal de Electricidad y que pudieron haber recibido algún tipo de soborno en términos de operación, porque pues las actividades que estaba llevando esta persona obviamente no estaban siendo del todo lícitas y del todo claras. Habrá que esperar a ver cómo se desarrolla la noticia y ver qué es lo que está pasando ahora con Comisión Federal de Electricidad, que ya es el segundo caso que lo envuelve. Obviamente Comisión no está envuelta en el tema, sino que es a la Comisión Federal de Electricidad de México a quien le están haciendo el tema de fraude, el tema de sobornos, tema que ya habíamos platicado en un noticiero anterior referente a un jefe de compras que también se apropió indebidamente de miles de millones de dólares y que obviamente su nivel de vida no estaba acorde con su nivel de ingresos declarado. Entonces, todo esto es un tema que debemos de analizar y debemos de esperar a ver cómo se va desarrollando para efectos de que podamos comentarlo y ver cómo podemos fortalecer las medidas y los controles dentro de su organización para evitar ser blanco de este tipo de ataques. Continuamos. En otra noticia importante que en México está dando y que a nivel internacional ha tomado una importancia a destacar, es el hecho de la detención del Baster Gordillo en el sindicato más importante de Latinoamérica, el sindicato de maestros en México, que agremia a una cantidad muy importante de personas que participan dando educación por parte del gobierno, la educación pública, y que el CENTE está siendo objeto de una investigación por el hecho de que recursos de los maestros fueron desviados y fueron utilizados para beneficio personal, encontrándose dentro de las cuentas del propio CENTE el manejo de grandes cantidades de recursos y la acusación directa por parte del Baster en el sentido, hacia el Baster, en el sentido de que está haciendo malversación del mismo y por ende está haciendo un proceso de lavado de dinero. Vamos a analizarlo más profundamente en el tema análisis de opinión. Vamos a encontrar cómo es que
el Baster realizó este tipo de operaciones, cuál fue su beneficio y por qué el tema de que está siendo acusada del manejo de recursos de procedencia ilícita y el tema del por qué la acusación directa en temas de lavado de dinero. Los invitamos a que continúen con nosotros en el área de análisis y opinión, en donde analizaremos profundamente el tema del Baster con la información que está disponible, con la información pública que contamos, para encontrar cuál es la tipología y qué es lo que debió haber hecho tu organización para identificar este tipo de operaciones en el caso de que pudiera tener como uno de sus clientes a una persona políticamente expuesta. Consideramos que es un tema de estudio, un caso de estudio muy importante y te invitamos a que continúes con nosotros y te inscribas en nuestra página de internet www.migueltenorio.com para acceder a este otro tipo de recursos y que obviamente puedas participar con nosotros. Mándanos tu Twitter, mándanos tu Facebook, mándanos tu información al correo. Y pues te agradecemos que hayas estado con nosotros el día de hoy en este noticiero latinoamericano que se realiza con la intención de proporcionarte elementos de juicio y fortalecer tu función de oficial de cumplimiento. Te agradecemos de nuevo tu participación y te esperamos en el área de análisis y opinión. Muchas gracias. Noticiario Latinoamericano de Riesgos. El noticiero que te mantiene actualizado sobre los temas de prevención de lavado de dinero, prevención de fraude y riesgos operativos en Latinoamérica. En este noticiero encontrará análisis, opinión, estudio de casos y soluciones reales a los problemas que se enfrentan en el día a día los gerentes de riesgos de los intermediarios financieros latinoamericanos. Nuestra realidad desde el punto de vista del control de riesgos operativos. Síguenos en Facebook, en Twitter y en nuestra página de internet www.migueltenorio.com.